todos, bienvenidos nuevamente al estudio que venimos realizando para Tesoro Escondido acerca del libro Mujer Emocionalmente Sana. En el día de hoy vamos a hablar acerca del capítulo 4, Deja de negar el enojo, la tristeza y el temor. Bienvenidos. Para iniciar con este capítulo es importante hacer referencia a negar nuestras emociones y nuestros sentimientos y ocultarlos. Cuando negamos nuestras emociones y los sepultamos de alguna manera, nos estamos haciendo un daño a nosotros mismos, ¿verdad? Y eso es lo que pasa con estas tres emociones que Jerry, la escritora de nuestro libro, nos empieza a mencionar en este capítulo. Es importante y lo que ella menciona es que lo que siempre debemos hacer es no fingir una espiritualidad, ¿sí? Que decir, no, yo no me voy a enojar porque eso es pecado. Claro, si nos enojamos, el Señor dice, si se enojan, no pequen. Sí, pero eso no quiere decir que no podamos enojarnos. Lo mismo la tristeza, ¿cierto? Dice en la Biblia en ningún momento dice no te entristezcas. No, lo que dice es que, bueno, cambiarás mi lamento en danza, ¿cierto? Es inevitable, nos vamos a entristecer. Y lo mismo con el temor. En el temor, obviamente, la palabra nos dice muchas veces como no temas, el Señor está contigo, no te angusties, yo soy tu Dios, dice el Señor. O sé fuerte y valiente, no temas ni te desanimes, cuando le decía a Josué. Entonces vamos a iniciar a detallar un poquito más cada una de estas emociones. Entonces vamos a iniciar con el enojo. Jerry nos dice que ella tenía mucho enojo, pero ella no era consciente de ese enojo, ¿cierto? Y fue a un consejero y el consejero de alguna manera le dijo, mira Jerry, tú estás enojada. Y a ella le tomó 2 años después de esa consejería aceptar que realmente estaba enojada. ¿Por qué? Porque ella se sentía como en vergüenza, como decir, ¿cómo es posible que yo siendo cristiana, que eso es también una de las grandes mentiras, cómo es posible que yo siendo cristiana esté enojada? Es inevitable, como hablábamos ahorita, ¿cierto? Entonces ella nos expone algunas preguntas que necesitamos respondernos sinceramente. ¿Cómo manejas el enojo? ¿Cómo se expresaba este sentimiento en tu familia mientras estabas creciendo? ¿Qué palabras o frases usarías para describirlo? ¿Qué sucedía cuando tus padres se enojaban? ¿Cómo expresabas tu enojo hacia un hermano o una hermana? ¿Qué ocurre en ti cuando estás cerca de alguien enojado? Cuando te enojas ahora como adulto, ¿cómo lo expresas? Estas son algunas de las preguntas que ella nos hace para que podamos reflexionar y podamos ahondar un poquito más acerca de lo que pudo haber pasado en la niñez, incluso lo que está pasando ahorita siendo adulto, ¿cierto? Un tip que Jerry nos dice es que a quienes nos dificulta saber que estamos enojados o aceptar esta emoción es mirar un poquito más de cerca nuestra expresión corporal, nuestro cuerpo. De alguna manera, cuando estamos enojados y no nos damos cuenta, de pronto batimos las manos o de pronto empezamos a alzar la voz. Sí, y es una de las expresiones corporales que ella nos invita a que podamos reflexionar o vernos nosotros mismos y poder ser conscientes que estamos enojados y de alguna manera aceptarlo, ¿verdad? También es importante destacar que el enojo es como una especie de advertencia o una alarma que está pasando algo en nosotros, ¿cierto? Que en nuestro interior está ocurriendo algo y que necesitamos aceptar qué es lo que está pasando. Primero reflexionar y aceptarlo, ¿cierto? Entonces vamos a ver rápidamente algunas cosas que Jerry nos menciona como algunos regalos que nos ayudan a identificar y es de pronto aquellas expectativas no cumplidas y por eso es que nos enojamos. Entonces, el primer punto de este regalo o el primer regalo que ella nos invita a que podamos mirar o reflexionar sobre es el enojo puede ser una herramienta para clarificar valores. Entonces, el enojo nos ayuda a saber en qué momento estamos cruzando nuestros límites personales, ¿cierto? Es una de las cosas que nos ayuda a revisar, ok, si estoy enojado, alguna persona está cruzando el límite y esto me ofende, ¿cierto? Entonces, una de las preguntas claves es ¿qué está siendo violado y qué es tan importante para ti o para mí? ¿Qué es lo que está siendo violado que a ti te enoja?
Entonces puede ser, algunos ejemplos, puede ser cuando nos faltan al respeto, cuando muchos de nosotros se está comprometiendo en una relación, cuando decimos que sí en el momento que en realidad queremos decir que no. Nuestros valores o creencias están siendo violadas, entonces es tiempo de parar esto, ¿cierto? Y decir, ok, esto es un límite, necesito parar acá. Entonces, por eso ella nos dice que es una herramienta para clarificar este tipo de valores. El segundo regalo, el segundo tip que ella nos da es el enojo puede ser una señal de otras emociones más profundas. Como sabemos, el enojo es un sentimiento secundario. ¿Cuál es la verdadera causa detrás de ese enojo? Por ejemplo, cuando alguien nos critica y nos enojamos, realmente detrás de ese gran enojo hay un temor a no hacer las cosas lo suficientemente bien. Eso es uno de los ejemplos que ella nos da y que nos ayuda a clarificar pues cierta parte de lo que está pasando en nosotros, ¿cierto? O detrás de ese enojo. El tercer tip o regalo que ella nos menciona es el enojo puede ser un indicativo de expectativas no alcanzadas. También es muy importante preguntarse, ¿qué estaba esperando? ¿Cuáles son tus expectativas para X o Y circunstancia o con X o Y persona? Las expectativas son súper importantes y muchas veces cuando no alcanzamos nuestras propias expectativas de lo que queremos o queremos de esta persona, pues nos vamos a enojar. Entonces, claramente es importante respondernos qué estaba esperando por cierta circunstancia o situación o persona, como decíamos. Jerry nos mencionan que hay ciertas expectativas que son las llamadas expectativas inconscientes, que son aquellas que no verbalizamos, pero esperamos que las demás personas hagan tácitamente y que ellas no saben. Entonces es importante también expresar aquellas expectativas para que no haya este conflicto de alguna manera que puede causar enojos. El cuarto regalo o tip que ella nos da es el enojo puede ser un pecado. Como decíamos en un comienzo de este capítulo, cuando el Señor decía, si se enojan, no pequen. Me gustaría traer una frase que Jerry nos da en el libro acerca de Aristóteles. Todos pueden estar enojados, eso es sencillo, pero estar enojados con la persona correcta, al grado exacto, en el tiempo preciso, por el propósito justo y en la manera adecuada, no resulta tan fácil. Hay ciertas preguntas que deberíamos también traerlas en este momento. ¿Hacemos comentarios sarcásticos? ¿Hay alguna razón por la que estás evitando cierta persona? ¿Puedes estar celoso de la promoción de alguien en tu trabajo? ¿Qué está pasando? ¿Cierto? Y esto nos puede llevar a pecar. Entonces, es súper importante responsabilizarnos de nuestro enojo, de aceptar que estamos enojados, de reflexionar por qué está pasando eso, por qué estoy evitando a esta persona y obviamente decirle al Señor, ayúdame a no pecar. La siguiente emoción es acerca de la tristeza. La tristeza es un sentimiento que muchas veces, lamentablemente en el contexto de la iglesia, no es permitido. Y no es permitido porque es tildada como una debilidad, ¿cierto? Entonces la gente finge que todo está bien, pero en realidad por dentro todo hay algo por dentro que dice, obviamente no estoy bien. Y eso puede llegar también a una depresión, ¿verdad? Que hay que tener cuidado cuando la tristeza, que se prolonga durante varias semanas, o varios meses, se puede llegar en una depresión y es ahí donde es importantísimo prender las alarmas, ¿verdad? Jerry menciona que cuando ella empezó a darse permiso de sentir tristeza, porque ella negaba su tristeza por lo mismo, porque ella decía, siendo esposa de pastor siempre tengo que dar ejemplo y estar feliz, y muchas veces ella no lo estaba. Y ella dice que cuando empezó a permitirse estar triste, eso también le permitió ser compasiva con las demás personas. Claro, a ponerse los zapatos en la situación de las otras personas, y eso le ayudó a ser compasiva con ellas. Entonces, ¿cómo puedes sentir el dolor de los demás si no has sentido el tuyo? Y es súper importante esta pregunta. Es imposible sentir el dolor de los demás si tú no examinas tu propio dolor
y tú no empiezas a trabajar también en este dolor y en esta tristeza. Consideremos algunas preguntas, por ejemplo, ¿cuáles son algunas de las cosas que te mantienen triste? ¿Cuáles son algunas de las pérdidas que estás cargando desde el año pasado? ¿Qué dificultades o desilusiones te están impactando? ¿Cómo debe estar Dios hablando a través de esas cosas? Porque el Señor también, y acordémonos, el Señor nos permite que nos pasen algunas cosas también porque nos quiere hablar audiblemente. ¿Qué es lo que Dios está hablando a tu corazón por medio de esta tristeza o de esta circunstancia que estás viviendo? ¿Cierto? La siguiente emoción es acerca del temor. Vamos entonces a definir un poquito el temor. El temor es una respuesta natural a los peligros y amenazas que percibimos. Michael Yapko, investigador y psicólogo, identifica 3 categorías generales de temores, que las vamos a traer al instante. Temor a cometer errores, temor al rechazo y temor a relajarse. Vamos a rápidamente hablar acerca de cada una de estas clases de temores, por decirlo así. Entonces, temor a cometer errores. En general, este tipo de temor son aquellas personas que son perfeccionistas, que no quieren que nunca nada les salga mal. Cualquier circunstancia o cualquier tarea que quieran hacer, pues necesitan ser perfectas y no está mal hacerlo. Obviamente, cuando tenemos temor a cometer un error, ya es el otro extremo, ¿cierto? Entonces, ese es uno de los primeros temores que menciona Michael. El segundo es temor al rechazo. Este temor va muy enlazado al temor que los juzguen, ¿cierto? También un poco a la aprobación de los otros. Y el último es temor a relajarse. Este tipo de temor son específicamente las personas que tienen una barrera y que no quieren ser lastimadas nuevamente, ¿cierto? Es como ese temor a que alguien o algo los lastime y es ese temor a relajarse, ¿cierto? A estar siempre vigilantes, a estar siempre observando. Uno de los consejos que nos da Jerry es que en realidad no debemos negar tampoco el temor, ¿cierto? Ella lo que nos dice es que hay que identificarlos y enfrentarlos ¿con qué? Con ayuda del poder del Espíritu Santo. Y esto es lo que en Josué Dios le dice: sé fuerte y valiente, no temas ni te desanimes, ¿cierto? Eso es lo que muchas veces el Señor nos dice: no temas, no temas, no temas. Y es un llamado de atención también que nos hace Jerry, que todo tipo de temor lo podemos vencer identificándolo y enfrentándolo con ayuda del poder del Espíritu Santo. Entonces, importante hacernos algunas preguntas como: ¿de qué tienes miedo? ¿Cuáles son tus ansiedades? Puede ser el dinero, la seguridad, tus hijos, tu cónyuge, las relaciones, el trabajo, el futuro, la salud, etc. ¿Cuáles son esas ansiedades que te generan temor? Vamos a leer el Salmo 46:10. Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Y por último, de este capítulo, Jerry nos recomienda tener unas pautas para dejar de negar este tipo de emociones: el enojo, la tristeza y el temor. Ella nos da 3 pautas que me parecen importantes resaltarlas en este video. Por ejemplo, experimenta tus sentimientos. Piensa en tus sentimientos y haz lo adecuado. Jerry nos recomienda también llevar un diario. Ella afirma que en un tiempo ella siguió un diario todas las noches, creo, y escribía de 3 a 4 veces por semana para ejercitar su músculo de sentir y reflexionar. Y de alguna manera, cuando escribimos, eso nos ayuda también a identificar si realmente tenemos algún enojo que no podemos identificar rápidamente. Entonces, cuando escribimos, la mente también está, pues obviamente, analizando y pensando, y de alguna manera eso nos hace reflexionar acerca de lo que pasó en aquella o tal situación, ¿cierto? Entonces, ella nos recomienda llevar un diario. ¿Para qué? Para aquellas personas que nos cuestan, porque me cuesta también identificar estas emociones y de pronto muchas veces las sepultamos. Entonces, eso nos puede ayudar a identificarlas mucho más rápido. También el Señor a través de las Escrituras nos invita a expresar nuestros sentimientos. Vamos a leer
Vamos a leer Salmo 62:8. Confía siempre en Él, pueblo mío. Ábrele tu corazón cuando estés ante Él. La segunda pauta es piensa en tus sentimientos. Henry Nouwen recalcó que deberíamos pasar el 50% de nuestro tiempo viviendo y el otro 50% reflexionando sobre lo que hemos vivido. Así que una vez que puedas identificar esos sentimientos, podrías preguntarte ¿cuáles son las razones por las que me siento así? Y la última pauta es haz lo adecuado. Muchas veces tenemos la tentación de señalar o de culpar a las demás personas, porque eso es más fácil que aceptar nuestros propios sentimientos, ¿cierto? Pero una vez que nos hacemos cargo y aceptamos que estamos teniendo cualquier tipo de estos sentimientos, nos evitará proyectar nuestras emociones sobre otros de modo dañino. Si necesitan ahondar un poquito más acerca de estas 3 emociones, voy a dejar un link de Mente Saludable y Corazón Agradecido, y nosotros también tratamos acerca de estas 3 emociones en ese estudio que hicimos hace algún tiempo. Muchas gracias por vernos. Este fue el capítulo 4 y recuerden que Dios los ama demasiado. Nos vemos. Bye.